Soy Manuel. Sí, Y nada, estoy a tu disposición para responder a tus preguntas. vale, muchas gracias. Un placer. Vale. Un placer. ¿Solo sobre el IPC o...? Sí, es solo. Ok, muy bien. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué es el IPC? Bueno, el IPC es un concepto relativamente complejo. Bueno, vamos a decir que es un índice que mide la variación de los precios. Y cuando se dice la variación se puede decir el incremento o el descenso de los precios con respecto a un periodo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos al supermercado y compramos en la cesta de la compra compramos galletas, huevos y leche, y nos cuesta 5 euros. Imaginemos que dentro de un mes volvemos al supermercado, volvemos a comprar lo mismo, galletas, huevos, leche, nos cuesta 6 euros. Entonces, el IPC, que es lo que se llama el índice de precios al consumo, nos va a decir que ha aumentado porque con respecto a la última vez que estuvimos en el supermercado ha habido un incremento en el precio de esa cesta de productos que nosotros compramos en el supermercado. De la misma manera, si el precio hubiera disminuido, el IPC indicaría que ha habido un descenso en ese precio global, vamos a decir, ¿no? de esa cesta de la compra. Entonces, eso es, digamos, el concepto más global del IPC. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son las ventajas del Bueno, IPC? bueno digamos que lo más importante para el gobierno, de alguna manera, es un índice que se suele publicar. El Instituto Nacional de Estadística publica ese índice de precios al consumo y nos da una idea de la situación de la economía, ¿no? Está relacionado con otros índices macroeconómicos. Sí, Entonces, sí. ¿como cuáles está relacionado? ¿Con qué índice? O, por ejemplo, uno de los índices que se utiliza muy a menudo, una de las Sí, variables macroeconómicas que se mide mucho y se habla mucho en la televisión es la inflación. La sí, inflación. Es decir, si estamos en una economía inflacionista o deflacionista. Y eso está muy relacionado también con el incremento, con el descenso de los precios, con respecto a, los salarios, con respecto digamos, al Producto Interior Bruto. Es decir, en qué medida los precios están creciendo más que el nivel de riqueza de los ciudadanos del país, o en qué medida los precios están bajando con respecto al nivel de riqueza medio de los ciudadanos del país. Entonces es un poco la idea de ver un poco todos los índices de una manera conjunta. El índice de precios al consumo básicamente nos dice, bueno, los precios han subido de una manera extraordinariamente alta en un periodo relativamente corto, es que algo no va bien en la economía. Por la misma razón, si los precios están bajando, pues hay algo también se sí, puede hay ver algo como que algo va mal. extraordinariamente raro. Eh, pues, ¿cuánto ha variado el IPC en España desde Pues, que comenzó la crisis económica del 2008? pues es una buena pregunta. No tengo exactamente, Bueno, pero más o no tengo menos, exactamente los valores, sí. pero yo creo que te los podría proporcionar. Yo creo que la variación del IPC, normalmente, que es lo que se suele publicar en España, se suele publicar una variación que es todos los años en diciembre, creo que se publica. Y yo creo que hace muchos años yo creo que los índices variaban mucho más. Es decir, yo creo, si no recuerdo mal, en los años 90 había variaciones de hasta el 4, 3, 4%. Recientemente, el último año, no ha aumentado tanto. Yo creo que el IPC no ha aumentado tanto, ha sido una variación relativamente pequeña. Y yo creo que cuando la crisis sí que hubo un valor, la crisis, estamos hablando de 2007, 2008, sí que hubo un valor un poquito más alto, en torno cerca del 5%. No tengo las cifras, las estoy diciendo.
Pero las cifras están publicadas, las publica el Instituto Nacional de Estadística y se pueden obtener. Pero la última cifra publicada, que yo creo que fue la del año 2013, que es la del año pasado, no es una variación muy alta, creo que es del 0 poco por ciento, no sé si llegará al 0,5%, una variación muy baja, muy baja. Vale. Pues, ¿qué es el índice de precios de consumo armonizado? Bueno, es una manera se puede, a ver, el índice de precios de consumo armonizado. Cuando estamos hablando del IPC, de acuerdo, tenemos diferentes maneras de medir un mismo índice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando España entró en la Unión Europea, hubo una manera de calcular el índice de una manera, digamos, armonizada, es decir, todos los países de la Unión Europea tenían que calcular ese IPC de la misma manera. Este proceso está ocurriendo en otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos la integración del sistema de pagos con la nueva norma SEPA. Tenemos otras medidas, digamos, de armonización dentro de los países de la Unión Europea. Y entonces yo creo que desde el año 97, en lugar de cada país de la Unión Europea calcular su índice de una manera independiente, lo que se hizo fue ponerse de acuerdo en cuáles eran los parámetros que se iban a utilizar para medir este índice. Y yo creo que es el Banco Central Europeo en este momento, que es, digamos, el banco que es el regulador dentro de la Unión Europea, es que se determina cómo se calcula, cómo se mide este IPC. No, digamos que armonizar no significa nada más que hacer las cosas de la misma manera o medir las cosas de la misma manera que las miden otros países dentro de la Unión Europea. Y el objeto principal de hacer eso es básicamente poder comparar el incremento o el descenso de unos países con respecto a otros, pero para poder comparar cada país tiene que medir de la misma manera, si no la comparación no sería posible. Entonces, digamos que eso es el concepto del IPC armonizado, en general. Sí, muchas gracias. No, un placer. ¿Cómo afectan las bajadas y las subidas de los precios a los salarios? Bueno, pues hay un índice que se llama PPP, creo que son las siglas en inglés, el acrónimo en inglés se llama el Power Parity Purchase, que es el poder de compra, digamos, es el poder de compra. Este poder de compra, para entenderlo de una manera sencilla, es decir, si yo estoy en España y con respecto a mi salario puedo comprar un cierto número de cosas, tengo un PPP, tengo un poder de compra que tiene un valor. Ahora imaginemos que voy a Inglaterra o voy a Francia, entonces tengo un salario diferente. La pregunta es, ¿puedo comprar las mismas cosas que en España o puedo comprar menos cosas que en España o puedo comprar más cosas que en España? Si con el mismo salario puedo comprar menos cosas que en España, mi PPP, mi poder de compra, es inferior. Si con el mismo salario puedo comprar más cosas que en España, mi poder de compra es superior. Entonces, ¿cómo afecta la subida de los precios con respecto a los salarios? Pues los salarios tienen que subir de una manera proporcional al incremento de los precios. ¿Por qué? Porque si los precios suben de una manera no proporcional al incremento de los precios, lo que ocurre es que los ciudadanos de un país cada vez pueden comprar menos cosas con su salario. Entonces su poder de compra o su poder paritario de compra, no sabría cómo traducirlo, es inferior, cada vez va bajando. Si por el contrario, con el mismo salario los ciudadanos de un país pueden comprar cada vez más cosas, su poder de compra aumenta. Entonces, lo interesante es que los salarios del país suban de una manera proporcional al incremento de los precios, ¿no? Si esto no ocurre, pues los ciudadanos de un país pues cada vez son más
cada vez tienen menos posibilidad de comprar productos. Es un poco lo que está pasando en España, es decir, el incremento de los precios es superior al incremento de los salarios y el poder de compra de las familias españolas pues es cada vez menor. Es un poco digamos, la relación que existe entre ambas cosas. ¿Cuál era la última pregunta? Ah, sí. ¿Qué relación existe entre la inflación y el IPC? Bueno, pues hay una relación directa, digamos que, es decir, si el IPC aumenta, ¿de acuerdo? Pues decimos que ha habido lógicamente los precios han aumentado, pues ha habido un incremento, por tanto se dice que ha habido habla de una tasa de inflación, es decir, hay inflación cuando ese índice de precios varía con respecto, como digo, al índice de los salarios. Entonces, hablamos de inflación si por el contrario ese IPC baja y entonces el precio baja con respecto a los salarios, el precio de los productos baja con respecto a los salarios, es decir, las cosas son más baratas, entonces hablamos de deflación. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlos? Podemos decir que el IPC es un índice que indica, pues lo que te dice, te explica lo que valen las cosas. Y cuando hablamos de inflación ese IPC aumenta, esa es la relación. Si hablamos de deflación, es ese índice, ese IPC, disminuye. Entonces el IPC positivo, o sea, el incremento positivo del IPC nos lleva a hablar de inflación, el incremento negativo, el decremento del IPC nos lleva a hablar de deflación. Es una forma de... Luego hay que ver cuáles son efectivamente los bienes, los productos que se incluyen para calcular ese índice, porque hay que ver que en principio puedes tener, pues no solamente lo que hablábamos del supermercado, pero podemos hablar del supermercado, podemos hablar de las casas, podemos hablar de coches, podemos hablar de un montón de productos. Entonces, diferentes productos son incluidos en ese índice y el índice puede ser diferente en función de cuáles son los productos que se incluyan o no. Pero de una manera global, la relación es esa, es decir, el incremento del IPC nos lleva a hablar de inflación, bajada del IPC nos lleva a hablar de deflación. Vale. De manera global. Vale. ¿Cuáles son las desventajas del IPC? Las desventajas, bueno, Sí. Es una pregunta más de carácter filosófico, es decir, puede ser bueno o malo, depende de otras variables. El IPC nos permite tener una visibilidad de lo que está pasando en la economía, o al menos tener una visión de hacia dónde están los precios. Ahora, que el IPC sea positivo, o sea, que estemos en una economía inflacionista, en general se suele decir que es peor, porque evidentemente para los ciudadanos es peor. Si estamos en una economía inflacionista, quiere decir que la economía no está creciendo, tampoco es una buena noticia en realidad. No es bueno ni malo, no tienen grandes ventajas ni desventajas, depende de cuál sea la situación, de cuál sea la medida de los otros indicadores macroeconómicos o microeconómicos, pero al menos medir el IPC nos permite tener una visibilidad, solo sea de hacia dónde están yendo los precios. Pero todo depende de qué nos están explicando o qué nos están diciendo las otras variables que hemos medido para decir si la economía está yendo bien o está yendo mal. Como digo, es una pregunta un poco... Es difícil, depende de lo que nos estén indicando otras cosas, pero bueno, al menos el IPC nos permite decir hacia dónde están yendo los precios, ¿no? Sí. Y bueno... Y el origen puede haber muchas razones, ¿no?, por las cuales los precios suben o bajan, pero al menos tenemos una visibilidad de cuál es la tendencia sobre los precios. Bueno, y ya con la última pregunta, pues que cómo llegaste a ser un banquero tan importante. Bueno, ¿Cómo te convertiste no soy un banquero muy importante, o si fuera un banquero muy importante a lo mejor estaría... Bueno, yo estudié en Salamanca
igual que tú. Yo estudié ingeniería química en Salamanca y estuve algunos años trabajando en IBM en Madrid. Empecé trabajando en servicios financieros a través de una beca, empecé como programador, con un poco los conocimientos que habíamos adquirido durante la carrera en algunas asignaturas. Empecé programando, estuve algunos años en Madrid, luego ya repasé a la parte de negocio. De Madrid me fui a París, estuve un tiempo trabajando para BNP Paribas. De BNP Paribas estuve un tiempo trabajando para Barclays en Singapur y ahora de Barclays en Singapur he vuelto a Barclays en Northampton, Inglaterra. Es un poco, todo ha sucedido por accidente. Realmente soy de esos españoles que se tuvo que marchar de España para encontrar un trabajo, como tantos otros. Y bueno, pues aquí en el Reino Unido pues hay muchos trabajos en servicios financieros, fundamentalmente hay muchos trabajos. En otras cosas quizás no tanto, pero en servicios financieros hay buenos trabajos. Y bueno, lo que hablamos durante la entrevista, ¿no? sobre el PPP o este poder de compra, yo creo que los salarios son más altos y aunque el coste de vida es más alto, al final del día yo creo que con tu salario puedes hacer más cosas que con lo que puedes hacer en España. Entonces tú puedes cambiar ahí, pero no había nada programado ni decidido. Como puedes ver, no tiene nada que ver con lo que estudié, pero al menos había trabajo, había posibilidades de crecer y por eso opté por este camino. Bueno, pues muchas gracias Así que bueno, todo como accidental. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y bueno, y que sigas teniendo mucha suerte y mucho éxito. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer, espero que sirva y que sea alguna otra cosa o alguna otra ocasión en la que quieres preguntar alguna cosa, yo estoy a vuestra disposición y ha sido un placer hablar contigo. Vale. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Chao, adiós. chao. Adiós. Adiós.